organización de la vida profesional, de la vida de la profesión. Buenos días. Estamos en el segundo Congreso Mexicano de Derecho Procesal Constitucional. En esta ocasión estamos en la mesa número 7, Responsabilidad Patrimonial del Estado. Nos acompañan el señor ministro Sergio Valls Hernández, el magistrado Ernesto Ginesta Lobo, el magistrado de la Sala Constitucional de Costa Rica, Ricardo Sepúlveda, abogado constitucionalista, y Humberto Suárez, magistrado del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito. La mecánica de la mesa: cada uno de los ponentes tendrá 15 minutos, terminados esos 15 minutos de una ronda de todos ellos, o durante la exposición podrán hacerles llegar a ustedes papeletas para formular preguntas. Los ponentes las estarán recibiendo, y al terminar esa primera ronda de 15 minutos tendrán ellos un par de minutos quizás, o dependiendo de cómo tengamos que preguntas, para contestar a las mismas. Les adelanto que el señor ministro Sergio Valls, como lo sabrán ustedes, tiene que estar en la Suprema Corte de Justicia a las 11 de la mañana. Pues muy seguramente será el primero que tenga que salir corriendo de esta sesión, que en principio está programada para durar hasta las 10 de la mañana, lo cual en principio le daría tiempo, pero una vez lo disculpamos si se tiene que sentar, y no me quedaría más que decirle lo que en su momento le dijo Leonard Hahn a Oliver Wendell Holmes: señor ministro, haga justicia. Entonces, sin más, le dejaría la palabra en primer lugar al ministro Valls. Muchas gracias. Primero que nada, quiero agradecer a los organizadores de este segundo Congreso Mexicano de Derecho Procesal Constitucional sobre la protección constitucional de los derechos fundamentales. Agradecerles su invitación para estar esta mañana aquí con ustedes, haciendo algunas reflexiones sobre la responsabilidad patrimonial del Estado, y felicitarlos por la organización de este tipo de congresos, que mucho ayudan a los estudiosos del derecho constitucional y al mismo tiempo a los estudiosos de los derechos fundamentales. Así pues, sin mayor preámbulo y ratificando la disculpa que ya Imer me hizo el favor de anticipar, de que yo a las 10 de la mañana tendré que ausentarme por razones del todo conocidas, procedo a dar algunas ideas sobre la responsabilidad patrimonial del Estado. En los albores del movimiento constitucionalista del siglo XVIII, la teoría del contrato social, que le sirve, por otra parte, de fundamento ideológico, señala como el objeto principal de dicho pacto del contrato social fijar como fin del Estado la protección de los derechos naturales a la vida, y estos son la libertad y la propiedad, además de la propia vida. Protección de las amenazas de otros hombres. Dicha teoría señala que para que el Estado pueda efectivamente velar por la protección de los aludidos derechos de los hombres que viven en sociedad, cada uno de ellos, cada individuo, delega en ese ente el poder público, en ese ente que es el Estado. Cada individuo, pues, se desprende del poder que tiene de proteger por sí mismo sus derechos naturales y los delega en el Estado, que adquiere de esa forma el monopolio del uso de la fuerza. El problema que esto genera es que, si bien el Estado puede velar porque los derechos fundamentales no sean transgredidos en las relaciones entre particulares, o de serlo, sea resarcido aquel que resulta perjudicado, el propio Estado, paradoja, el propio Estado se convierte también en una amenaza
para los derechos de los gobernados. En realidad, en los siglos XVIII, XIX y XX, el Estado se constituye en la mayor amenaza para el individuo, en tanto que ningún miembro de la sociedad ostenta tanto poder como el del Estado. Aunque quizá esta última apreciación deba matizarla, pues dados los tiempos actuales, existen los llamados poderes fácticos de todos ustedes conocidos, que compiten y a veces pueden llegar a superar la fuerza y peligrosidad del Estado para vulnerar derechos humanos. Pero esta cuestión no tiene nada que ver, no es la materia de mi disertación. Cronológicamente, en el derecho comparado y en el derecho constitucional mexicano, el primer instrumento de derecho elaborado para resarcir a los gobernados de afectaciones de sus derechos por el Estado es la institución de la expropiación por causa de utilidad pública. El segundo será la responsabilidad patrimonial del Estado por los efectos de su actuación cotidiana. Mediante ambas instituciones, expropiación por causa de utilidad pública y la responsabilidad patrimonial del Estado, el gobernado puede enfrentar al poder público que por su actuación le genera perjuicio en sus derechos. Es de observar cierto parecido que guarda la responsabilidad patrimonial con esta institución de la expropiación, pero ambas se diferencian cualitativamente en el aspecto volitivo del Estado, por causar un menoscabo en los derechos de un gobernado, situación que analizaré en unos momentos. La responsabilidad patrimonial del Estado en México no nace con la reforma al artículo 113 de la Constitución del 14 de junio de 2002. La institución ya existía, como todos sabemos, pero en forma de responsabilidad subsidiaria del Estado. Vale la pena destacar precisamente en este segundo Congreso Mexicano de Derecho Procesal Constitucional sobre la protección constitucional de los derechos fundamentales, que una de las grandes novedades de esta adición a la Constitución es precisamente el procedimiento para reivindicar dicha responsabilidad patrimonial del Estado, como efecto de que ahora la responsabilidad, este tipo de responsabilidad del Estado, la patrimonial, es objetiva y directa. Sin duda, como tendremos ocasión de ver, el procedimiento se vuelve más accesible, más amigable, como suele decirse ahora, para el gobernado. Contrariamente a lo que acontecía en el pasado reciente, el gobernado ahora ya no tiene que probar culpa o negligencia del servidor público, ni tampoco su insolvencia, para que el Estado pudiese subsidiariamente resarcirle económicamente por el menoscabo de sus derechos. A la situación jurídica indicada hay que añadir que también en época relativamente reciente, nuestro añoso Tribunal Fiscal de la Federación se transformó en un tribunal de lo contencioso administrativo, el ahora llamado Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con lo cual el gobernado tiene hoy no solo nuevos procedimientos para exigir la responsabilidad patrimonial del Estado, sino también una instancia jurisdiccional más especializada que la existente en el pasado, para que el gobernado pueda defender sus derechos con mejores posibilidades de éxito. Es justamente porque el procedimiento de la responsabilidad patrimonial del Estado, que descansaba toda la carga probatoria en el gobernado, es por ello, decía, que la institución de la responsabilidad patrimonial no tenía en los hechos una clara efectividad en beneficio del gobernado. Por ello, en la última década, en el ámbito de nuestro país, se ha despertado el interés sobre las consecuencias de que no existiera un Estado genuinamente responsable frente al gobernado. Ese interés condujo a la reforma del artículo 113 constitucional,
que modificó el régimen de responsabilidad patrimonial del Estado, de nuestro Estado mexicano, y estableció la responsabilidad total, objetiva y directa del Estado mexicano. De esta manera, el fundamento constitucional actual de la responsabilidad patrimonial del Estado lo constituye desde luego el 113 de la Constitución, 113 párrafo segundo, mismo que está ubicado precisamente en el título cuarto de la Carta Magna relativo a las responsabilidades de los servidores públicos y patrimonial del Estado, en el cual se encuentra establecido lo siguiente. Doy lectura a este segundo párrafo para mejor ilustración. La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes. Hasta ahí el texto. Este segundo párrafo del precepto fue adicionado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de junio de 2002. Por otra parte, la legislación reglamentaria, la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2004. Estamos, por tanto, en un proceso de aplicación incipiente de una normatividad novedosa en nuestro país sobre esta materia. En virtud de lo expuesto en el segundo párrafo del 113, al que acabo de dar lectura, así como en la Ley Federal Reglamentaria y demás leyes especiales aplicables, la responsabilidad patrimonial del Estado mexicano se caracteriza por tres notas principales. La responsabilidad patrimonial del Estado en México es comprensiva o total, es directa, en segundo lugar, y en tercer lugar es objetiva. Desgloso estas afirmaciones. La responsabilidad patrimonial del Estado es comprensiva o total en el sentido de que deriva del ejercicio de todas las funciones de las instituciones del Estado. Esta responsabilidad deriva de una elaboración doctrinal del Estado Democrático de Derecho que originalmente se orientó para englobar en ella únicamente la actividad administrativa, es decir, aquella que realiza el Poder Ejecutivo o Gobierno. Pero la natural evolución de este tipo de Estado ha extendido el concepto también a la actividad materialmente administrativa de los otros dos poderes, del legislativo y el judicial, así como de los órganos constitucionales autónomos. La doctrina y la legislación mexicana señalan que puede haber lugar para la responsabilidad del Estado por lo que respecta al poder legislativo y al judicial cuando estos realizan actividades administrativas las que son accesorias o instrumentales para su función sustantiva, para la que son competentes, es decir, legislar e impartir justicia. Ya me sacaron la primera tarjeta amarilla. En la segunda nota de la institución que ocupa nuestro estudio es la de ser directa. Por virtud de ello, el poder público puede ser requerido de la indemnización correspondiente en forma inmediata, como si se tratara de hecho propio. Con la nueva norma constitucional se abandona el principio de subsidiariedad en materia de responsabilidad del Estado que imperaba en nuestro país hasta antes de 2002. Aquí, ¿cómo se paga aquí esta responsabilidad? Pues con las aportaciones fiscales que damos todos los mexicanos. Y esto hace que funcione como una especie de seguro colectivo para sufragar las erogaciones que se producen por el pago de responsabilidad, de tal manera que el gobernado lesionado se vea efectivamente resarcido en sus derechos a pesar de la insolvencia económica del servidor público correspondiente. La tercera nota de la responsabilidad del Estado en México es que esta responsabilidad es objetiva. Ello significa que se genera independientemente de que haya habido o no negligencia, dolo o culpa por parte del funcionario público que haya ejecutado el acto.
Es decir, la objetividad desvincula a la voluntad del nexo causal de la responsabilidad patrimonial, la cual existe sin importar la intención del agente del Estado o incluso la eficiencia en la prestación del servicio. Lo trascendente es que el daño sea resultado de la actividad del Estado. Quiero también señalar que la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, que tenía pensado dar los puntos principales, pero ya se está agotando el tiempo, pero sí quiero destacar que las finalidades que tiene esta ley de responsabilidad patrimonial son resarcitoria, preventiva y punitiva. Tiene esas tres finalidades: resarcitoria, punitiva y preventiva. En primer término, esta ley tiene un fin de resarcir el daño causado a un particular con motivo de la prestación de un servicio público irregular por el Estado. En segundo lugar, otra finalidad es la prevención, en la medida de lo posible, de nuevos daños que pudieran causarse a personas o a bienes de los gobernados. No olvidar que hay una teoría que afirma que el Estado es en sí mismo un riesgo creado, debido a la multiplicidad y complejidad de su actividad. En ese sentido, siempre existirá la posibilidad de que no pudieran ser previstas algunas irregularidades en la prestación de los servicios públicos. La tercera finalidad es la punitiva, de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. Esto es evidente, se refiere a la posibilidad de sancionar al responsable de los daños causados. Quiero concluir la participación con una precisión conceptual sobre una figura afín del derecho administrativo a la que me refería al principio y con una observación sobre el costo económico de la responsabilidad del Estado. Esta figura afín, como lo dije, es la expropiación por causa de utilidad pública. Estas dos, responsabilidad patrimonial del Estado y expropiación por causa de utilidad pública, desde mi punto de vista, conforman al día de hoy en nuestro ordenamiento constitucional la garantía de los gobernados por la actividad administrativa frente a la actividad administrativa del Estado o poder público. Aquí quiero dejar apuntado que en la expresión jurídica responsabilidad del Estado, la palabra Estado es utilizada en el 113 de nuestra Constitución como sinónimo de poder público. Por eso abarca a los tres poderes y abarca a los órganos constitucionales autónomos, abarca la Administración Pública Federal paraestatal. Señoras y señores participantes del segundo Congreso Mexicano de Derecho Procesal Constitucional sobre la protección constitucional de los derechos fundamentales, un Estado de Derecho como el nuestro tiene como uno de sus postulados principales lograr la certeza jurídica, lo cual implica en primer término el respeto al derecho de los gobernados. En este sentido, donde exista un Estado de Derecho, debiera estar presente la responsabilidad estatal por los daños que pudiera causar como consecuencia de su actividad. Un sistema jurídico no es completo si los gobernados carecen del medio de obtener la reparación por los daños o perjuicios que el Estado pueda ocasionarles. El ideal para cualquier individuo es que el Estado cubra mediante indemnización la totalidad de los daños no previsibles que la actuación administrativa genere, pero también que para ello exista un procedimiento efectivo, rápido y objetivo. En su aplicación cotidiana tendremos ocasión de ver las fortalezas y debilidades de la legislación procesal en esta materia y apuntar en el futuro tercer Congreso Mexicano de Derecho Procesal Constitucional, como no puede ser de otra manera, las asignaturas que están por venir en materia procesal. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias al ministro Valls, sobre todo por recordarnos que inclusive el Estado tiene límites, que sobre todo eso deriva de su naturaleza como poderes públicos, que ahí quizás tendríamos que preguntarnos también por el tema de los poderes fácticos,
el tema de la distinción o la comparación, contraste que hace con la figura de la expropiación me pareció muy interesante, donde sobresale obviamente la cuestión de que mientras la expropiación sería una cuestión resarcitoria, en el caso de la responsabilidad patrimonial del Estado hablamos también de aspectos punitivos e inclusive, como se debe ver usted, preventivos. En ese sentido, también creo que deja varios temas sentados para, como dice usted, un tercer Congreso de Derecho Procesal Constitucional, y en ese sentido, además, le quisiera decir que me gustó mucho cómo fraseó algo que normalmente decimos, que el Estado es un mal necesario. Usted dijo, es un riesgo creado. Digo, no era para menos, siendo usted una de las figuras del poder público de este país, no podría haber dicho una cosa tan dura como la que yo dije en este momento. Le daríamos ahora la palabra a Ernesto Ginesta. Él, como decía yo, es magistrado de la Sala Constitucional de Costa Rica, es presidente de la Asociación Costarricense de Derecho Administrativo, académico del número de la Academia Costarricense de Derecho, y es autor de más de 10 libros y 35 artículos en revistas de Derecho Público. Es la palabra. Muchas gracias. Un agradecimiento a la Fundación Konrad Adenauer, concretamente en la persona de Rudolf Huber, al Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional, en la persona del doctor Ferrer, y por supuesto al Instituto de Investigaciones Jurídicas por la invitación de participar en esta mesa sobre la responsabilidad patrimonial del Estado. Realmente es un verdadero honor compartir con todos ustedes en este significativo recinto algunas reflexiones y sobre todo en compañía de tan destacados panelistas mexicanos. En primer término quisiera hacer dos aclaraciones metodológicas muy breves. Obviamente me voy a abstener de hacer cualquier referencia o emitir algún juicio sobre el ordenamiento jurídico mexicano porque lo desconozco, de tal manera que sería una irresponsabilidad de mi parte incursionar en ese terreno. Eso queda para los colegas mexicanos. En cuanto a la estructura general de la exposición, fundamentalmente vamos a abordar en primer término el tema del principio de responsabilidad administrativa, cómo se puede construir a partir del parámetro o del bloque de constitucionalidad y su proyección en los dos sistemas clásicos de responsabilidad según el derecho comparado, que es el sistema de responsabilidad por conducta lícita o funcionamiento normal, y el sistema de responsabilidad por funcionamiento anormal de los servicios públicos o conducta ilícita. Lamentablemente no todos los ordenamientos jurídicos y las constituciones de los países de Latinoamérica tienen la fortuna de contar con una norma tan detallada y tan explícita como la de la Constitución mexicana, que han referido, fue una reforma, entiendo, del año 2002. De modo tal que en la mayoría de los sistemas latinoamericanos, incluso algunos europeos, hay que partir de la construcción de un principio de la responsabilidad administrativa. Podríamos decir que es un principio virtual o implícito en cada una de las constituciones, que surge o es inferido a partir de una hermenéutica sistemática y contextual de una serie de normas, preceptos, principios y valores constitucionales, ya sea que se encuentren emplazados en la parte dogmática o en la orgánica de la respectiva constitución. Así podemos hacer referencia a todas aquellas normas en las constituciones que proclaman la responsabilidad del gobierno, normalmente de los órganos de la rama ejecutiva, de los funcionarios públicos en general, o de algunos jerarcas de algunas administraciones públicas descentralizadas. Por supuesto que también tenemos la posibilidad de encontrar preceptos que hacen referencia al tema de la rendición de cuentas y evaluación del desempeño de los poderes públicos, tema que trae causa necesariamente de la eficacia y de la eficiencia de los órganos, de los entes y órganos administrativos. De igual manera, normalmente vamos a encontrar en los textos constitucionales un precepto que contempla el acceso a la jurisdicción, en general, como lo ha señalado la doctrina española, el tema de la tutela judicial efectiva.
En el caso costarricense tenemos pues un artículo 41 que impone, al igual que la Constitución mexicana, un sistema de responsabilidad objetivo, de tal manera que ya no se acudirá a criterios de imputación subjetivos de dolo o culpa, basta el concepto de lesión antijurídica y de afectación a la integridad o indemnidad del patrimonio del administrado para que se produzca la responsabilidad, o surge la responsabilidad. Luego podemos señalar la norma o el precepto que contempla el derecho de propiedad en un sentido relativo. Normalmente iba a estar implícito el principio de intangibilidad relativa del patrimonio, relativa porque admite distintos conceptos tales como las limitaciones por razón de interés social o interés público, la propia expropiación que ya mencionaba el señor magistrado. Normalmente en esa norma que contempla el derecho de propiedad se hace referencia a la expropiación, y eso es muy significativo porque la expropiación supone una carga singular, un sacrificio singular que no tiene el deber de soportar o de tolerar el administrado, y que por consiguiente debe ser indemnizado, aunque provenga del ejercicio de una potestad sumamente lícita como es la expropiatoria. De igual forma, en algunas constituciones se encuentra establecido el reconocimiento de la jurisdicción contenciosa administrativa. En esencia eso representa pues el control de legalidad de la función o de la actuación administrativa, y de alguna manera va a suponer la demandabilidad de los sujetos de derecho público y por supuesto su personificación. Sobre todo cuando la norma también proclama la tutela de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados, llámense derechos subjetivos o intereses legítimos frente a los poderes públicos, lo cual únicamente se logrará esa tutela a través de un régimen de responsabilidad directo, objetivo y amplio. En el caso costarricense, la norma que contempla la jurisdicción contencioso administrativa está emplazada sistemáticamente en el título de las garantías individuales, con lo cual es un derecho fundamental importante en ese ordenamiento jurídico. De igual manera podemos hacer referencia, para inferir ese principio de responsabilidad, a aquella norma que reconoce el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así lo llamamos en el caso costarricense, probablemente habrá otras denominaciones. Normalmente en estos casos la proclamación va acompañada de un régimen de responsabilidad en materia ambiental. En el caso de que las administraciones públicas ejerzan una actividad contaminante o potencialmente contaminante, o cuando no ejerciten las potestades de fiscalización y control sobre las actividades privadas. De igual manera, podemos también hacer referencia a un derecho que ya está contenido en la Constitución Europea, que es el derecho al buen funcionamiento de los servicios públicos. Normalmente las constituciones no van a proclamarlo, sobre todo las que ya tienen cierto periodo de vigencia y de andadura, pero bueno, este derecho se puede construir a partir también de una serie de principios y de valores constitucionales. De igual manera tendríamos el principio del sostenimiento de las cargas públicas, de igualdad en el sostenimiento de las cargas públicas, muy significativo. Recordemos que ya está contenido en el artículo 13 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, y obviamente hoy día ya tiene una vocación y una virtualidad que trasciende lo estrictamente tributario. Y a partir de este principio, pues habría que entender que cuando hay un sacrificio singular, y cuando habría un sacrificio singular, cuando se afecta a una persona, a varias personas o a un grupo determinado de personas, y no tienen el deber de tolerarlo, y por consiguiente la administración el derecho de exigirlo, pues tendrá que haber una indemnización correlativa. Tenemos el principio de interdicción de la arbitrariedad,
que algunas constituciones formulan expresamente, es el caso de la Constitución española, el principio de la seguridad jurídica, sobre todo cuando se habla del tema de la protección de los derechos adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas, aunque sean conceptos jurídicos indeterminados que, bueno, requerirían horas de horas para intentar una definición, si es que son definibles. Los principios de eficacia y eficiencia en la organización y función administrativa. Tendríamos las normas de responsabilidad del Estado juez o del Estado legislador, si es que la Constitución recoge este tema. En el caso costarricense, les comentaré de manera muy breve una sentencia de la Sala Constitucional, la 5207 del 2004, que vino a proclamar y a desarrollar este principio de la responsabilidad administrativa a propósito de una acción de inconstitucionalidad que se planteó contra la ley constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, encargado de la provisión del agua potable en nuestro país. Ese artículo exoneraba a ese ente descentralizado de la responsabilidad derivada de daños y perjuicios causados por la impureza, la irregularidad o la insuficiencia del agua suministrada. Bueno, ahí la Sala Constitucional señala que evidentemente hay un principio de responsabilidad administrativa inferible de una serie de normas, principios y valores constitucionales, cuya primera consecuencia sería de este principio la eventual o posible inconstitucionalidad de toda ley que excluya a priori la responsabilidad administrativa, obviamente, de un ente público. Incluso en este voto de la Sala Constitucional se conjuga la visión tradicional de la responsabilidad administrativa con la visión contemporánea, y esto creo que es muy importante señalarlo. Digámoslo, en la concepción de Mauricio Uribe, la responsabilidad administrativa junto con la jurisdicción contencioso administrativa son los dos grandes instrumentos de control y de garantía de las situaciones y de los derechos de los ciudadanos frente a los poderes públicos. Esa es la visión tradicional. Bueno, ¿cuál es la visión contemporánea de la administración de la responsabilidad administrativa? Entenderla ya no solo como una pieza clave del Estado de Derecho, sino de las cláusulas social y democrática. ¿Y por qué razón? Bueno, porque va a ser un elemento indispensable para ordenar a las administraciones públicas y acercarlas al modelo ideal que deben conseguir. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque la responsabilidad administrativa va a imponer de alguna manera altos estándares o niveles de funcionamiento administrativo, de tal manera que las administraciones públicas se van a ver compelidas a organizar los servicios públicos de una manera más eficiente, más eficaz, por supuesto que también a ejercer la función administrativa en general y organizarse de manera congruente con los principios constitucionales de la eficacia y la eficiencia y un derecho al buen funcionamiento de los servicios públicos. De modo tal que hoy día la responsabilidad administrativa, lejos de ser un freno de la gestión administrativa, ha pasado a ser un detonante de la eficacia y la eficiencia administrativa de los altos niveles de desempeño y de rendimiento. De tal manera que la responsabilidad no es una amenaza para el ejercicio de la función administrativa, es una herramienta sumamente útil para configurarla y moldearla según los principios de eficacia y eficiencia. De tal manera que esta nueva vertiente o esta nueva concepción contemporánea de la administración pública probablemente va a provocar que el administrado se interese ya no tanto en ver la responsabilidad como una garantía frente al poder público, ¿verdad?, sino en entenderla como una valiosa herramienta de la administración pública eficiente
y eficaces. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias al magistrado Ernesto Ginesta. Creo que a esas tres características que habían mencionado el ministro Valls del artículo 113 constitucional, segundo párrafo del caso mexicano, ahora desarrollas, yo conté algo así como 12 principios, 10-12 principios, de manera muy interesante, muy precisa, de cómo se debe ilustrar esta responsabilidad patrimonial de los estados. Creo que es un trabajo muy interesante como lo vas desglosando. A continuación tendría la palabra Ricardo Sepúlveda. Él es abogado constitucionalista con especialidad en Derechos Humanos en la Universidad de Nottingham en Reino Unido y fue coordinador de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación. Actualmente él es consultor y también profesor e investigador en la Escuela Libre de Derecho y en la Universidad Iberoamericana. Tiene la palabra. Gracias. Muy buenos días a todos. Quiero agradecer a los organizadores su buena idea de llevar a cabo este congreso y expresar mi honor y mi complacencia de estar en este panel tratando este tema. Como es corto el tiempo, voy a tratar de iniciar rápidamente y llegar a la sustancia de mi exposición. Comienzo por enmarcar y subrayar el marco en el que nos encontramos al hablar de derechos fundamentales y del derecho procesal constitucional. Me parece un acierto en México el día de hoy unir estas dos piezas. Hablar de la protección de los derechos fundamentales a través de los mecanismos constitucionales es darle el mejor respaldo, la mejor vía de defensa a los derechos humanos. Y eso es algo que importa hacerlo porque en el análisis de la defensa de los derechos humanos a veces queda un poco perdida esta vinculación. Por eso lo subrayo y me parece un acierto de lo más importante al organizar este congreso. En segundo lugar, también creo que es muy llamativo que el tema de la responsabilidad patrimonial del Estado se ubique claramente dentro de la protección de los derechos fundamentales. Normalmente este tema se encuentra dentro de la temática, digamos, del derecho administrativo, donde el análisis tradicional suele ir más enfocado al sistema administrativo, a la organización administrativa, que a los derechos de los particulares. Creo que es momento en que empecemos a ubicar cada una de las piezas y creo que en la conferencia inicial del maestro Fixamudio, cuando él mencionaba que esta era una institución complementaria, hablaba de tres, y esta era una complementaria de la defensa de los derechos fundamentales, quedaba muy claro este punto. Por otro lado, creo que no tiene además vuelta de hoja, porque aunque tiene esta otra faceta que el magistrado Ginesta señalaba de ser un instrumento para la mejora de la calidad de los servicios públicos, es sin duda un derecho fundamental. Y en nuestra Constitución, cuando todavía manejamos esta anacrónica y ya apartada terminología de las garantías individuales, tendríamos que decir que es también, por ende, una garantía individual. La responsabilidad patrimonial del Estado no tiene otra naturaleza. El principio de responsabilidad, en general, no me refiero solo a la responsabilidad patrimonial o civil, como a veces se le denomina, sino la responsabilidad es piedra de toque de todo sistema jurídico. Donde no hay responsabilidad, pues realmente no hay garantía de cumplimiento de las obligaciones. Siempre tiene que existir este sistema. En el caso de los derechos fundamentales, me abro a los derechos humanos para hablar de todo el género, el concepto en su sentido más amplio, la responsabilidad es un principio general de derecho, que además está recogido en las convenciones internacionales, por ejemplo en la Convención Americana de Derechos Humanos, en la Convención Interamericana para Prevenir la Tortura, en fin.
Es un principio que se recoge en los textos y además en los precedentes de los organismos internacionales al resolver casos concretos. Entonces creo que es muy acertado que el tema de la responsabilidad patrimonial no lo revisemos desde el ángulo solo de la estructura administrativa, porque nos vamos a topar con el tema de la falta de recursos presupuestales que nos trajo durante casi un siglo, en un régimen que, y utilizo las palabras del maestro Félix Zamudio, de irresponsabilidad. México tenía un régimen de irresponsabilidad del Estado. En la práctica, aunque tuviéramos el régimen de responsabilidad subsidiaria, se convertía realmente en un régimen, si se quiere inclusive matizar, de responsabilidad parcial. Yo no quiero he decidido no hacer un repaso del tema, y agradezco mucho que coincida con la exposición que ya hizo el ministro Valls respecto a nuestro régimen de responsabilidad patrimonial actual, donde ya él señaló cuáles son los principios de nuestra ley. Yo quisiera irme a algunos puntos en donde creo que nuestro régimen patrimonial puede avanzar. Voy a señalar solamente 3. Quiero, sin embargo, simplemente apuntar que nuestro régimen de responsabilidad patrimonial efectivamente parte, como lo decía el ministro Valls, muy atinadamente, de nuestra reforma constitucional, pero ya existía desde antes, ¿no? Y que además consta de una ley reglamentaria, el artículo 113, y de 8 leyes específicas más que regulan la responsabilidad patrimonial del Estado, dentro de las que se encuentra la legislación en materia de protección civil, donde se encuentra la legislación en materia de responsabilidad por daños nucleares, en fin, es un amplio campo. Lo primero que hay que decir ante este régimen es que es un régimen que sigue siendo letra y papel. A pesar de las reformas recientes, sin duda, todavía no llegamos a una aplicación, y yo encuentro 3 dificultades con las que se ha topado este nuevo régimen, que sin duda así lo he escuchado y lo considero también es un régimen en texto de vanguardia. El primer problema lo ubicaría yo en el ámbito cultural, el segundo en el presupuestal y el tercero en el técnico legislativo. Desde el punto de vista cultural y presupuestal, yo no me voy a adentrar. Sin duda alguna es necesario que haya mucho más concientización, difusión de estas figuras, pero no me voy a centrar en eso. En cambio, en el ámbito técnico legislativo, sí quisiera compartir con ustedes, y lo van a tener muy presente, que algunas deficiencias de la ley reglamentaria del artículo 113, en concreto la falta de precisión en cuanto a cuál era la autoridad frente a la que se tenía que presentar la reclamación número 1, y segundo, cuál era el régimen procesal que se debería de seguir, creó una serie de dudas, ¿no? En donde, entre otras cosas, hubo desechamientos de parte del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Dicen con toda razón que estas reclamaciones tenían que hacerse no ante el tribunal, sino ante la autoridad administrativa presuntamente responsable. Esto llevó a que se presentara en la legislatura anterior, no en esta, una modificación a la ley, aprobada ya, les doy el último dato, por la Cámara de Senadores, y actualmente se encuentra en minuta en la Cámara de Diputados, aclarando que la vía administrativa y la vía jurisdiccional son optativas para el reclamante, una vez que ya fue ante la autoridad administrativa a presentar lo que la ley le llama la reclamación. Esa parte técnica puede parecer menor, con una correcta interpretación y con ganas de que funcionara podría haberse salvado, pero en pocas palabras se constituyó en una pequeña dificultad que, como digo, está salvando. El segundo punto, por supuesto que yo veo eso como un campo de mejora de la ley, o casi como de viabilidad de la misma. Se trata realmente de comenzar por aplicarla. Eso sería como mi primer llamado y la primera reacción ante la situación en la que nos encontramos. El segundo punto es
si nuestro régimen constitucional y legal se tiene que abrir al campo legislativo, a la actividad legislativa y judicial. Hay, por un lado, experiencias comparadas que así lo hacen, lo establecen, con una serie de limitantes, sin duda alguna es mucho lo que ahí se puede decir, y no hay tiempo para ello, pero sí inclinarme, y así lo señalaría, porque si bien la responsabilidad patrimonial es una garantía frente a los actos administrativos del Estado, no veo razón para que no deba ser también un derecho fundamental frente a los actos lesivos de la actividad legislativa y de la actividad judicial. O dígame alguien por qué no. ¿Por qué no se tiene que abrir? Creo que es un campo que, sin duda, la legislación tiene que ser siempre una legislación gradual, pero en términos de buscar una mayor aplicación a favor de los derechos fundamentales, yo no dudaría en postularme, en apoyar una mayor amplitud del campo de aplicación de esta ley. Máxime, si como decía el magistrado Ginesta, esto ha sido un acicate, instrumento útil, decía, un acicate para la mejora de los servicios públicos, pues qué mejor que sirva también para la mejora de la legislación, que no nos viene nada mal, y la mejora también de nuestra actividad judicial, porque efectivamente hay que buscar mecanismos y no solamente dentro del propio órgano, sino mecanismos que empoderen, ese término luego no me gusta mucho, pero es como útil, ¿no? Que empoderen al individuo, que empoderen al ciudadano frente a las autoridades. Ese sería mi segundo punto. Pensemos, es un campo en el que se puede reflexionar. Y voy al último, que es el referente a la mención que hace la ley sobre las resoluciones de los organismos internacionales, interamericanos, es a los que se refiere el artículo 2 de la ley, de derechos humanos. La ley, como ustedes lo saben, señala que se aplicará, tratándose de resoluciones de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el capítulo 2, que es el que se refiere a las indemnizaciones. Quisiera aportar 2 o 3 ideas sobre la interpretación que se debe dar a esto y cuáles podrían ser las ventajas, y también qué es lo que, en mi punto de vista, todavía faltaría. En primer lugar, el hecho de que esta legislación señale lo que acabo de decir no sustituye el procedimiento que se debe seguir, digamos, internacional, ni crea uno nuevo. No quiere decir que una vez que hay una resolución de la Corte Interamericana tenga que iniciarse el procedimiento de la Ley Federal de Responsabilidad Administrativa para fincar responsabilidad. La responsabilidad está afincada desde que el procedimiento culminó y fijó la indemnización, digamos. Para lo que la ley sirve es para tasar, fijar, especificar la indemnización, que no es peccata minuta. He tenido yo, como lo mencionaba Imer, la experiencia de estar en el tema de derechos humanos desde el ámbito gubernamental, y al conocer casos en donde teníamos que fijar la indemnización, pues el único camino que teníamos eran los precedentes internacionales o la conciliación, pero aplicar un criterio u otro era bastante complicado. Para eso es para lo que fundamentalmente sirve esta disposición, y yo la veo fenomenal, porque facilita, es una muestra de la voluntad del Estado mexicano en lograr mecanismos que faciliten el cumplimiento de las indemnizaciones. Diría, sin embargo, que esto no significa que se rompa con el principio de complementariedad del derecho internacional respecto al derecho interno. Una indemnización, por lo tanto, tiene, siguiendo este principio, que agotar los mecanismos jurídicos internos antes de ir a los internacionales. En ese sentido, también hay que interpretar la existencia de este régimen. Lo que a veces me surgía como duda es qué pasa con la CNDH, porque está muy claro
la mención a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte como sistema. Ya sabemos que tienen distintas naturalezas, pero ¿qué pasa con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? A mí me parece que, aunque no se mencione, creo que no surge mayor duda y que debe aplicarse directamente. Es decir, como lo decía el ministro, se trata de un régimen de responsabilidad del Estado, por lo tanto que implica a todos los órganos, pero cuando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en una de sus recomendaciones establezca una indemnización, esta misma ley servirá para tasar las indemnizaciones y para fincar el procedimiento que se debe seguir ante las autoridades administrativas. Es un avance, sin duda, un avance respecto a la aplicación de las resoluciones internacionales a nivel interno. Creo que todavía queda camino en este campo, pero no lo perdamos de vista. En el régimen de responsabilidad de los derechos humanos todavía hay mucho trecho que recorrer en cuanto a la aplicación de los tratados internacionales a nivel interno, y este es un claro instrumento. Concluyo mi intervención simplemente reiterando lo que decía al principio. Hay que trasladar la responsabilidad al tema de los derechos fundamentales, y no solamente en el ámbito, llamémosle, del derecho administrativo. Hay grandes esfuerzos, y lo platicaba el otro día, el día de la inauguración, con algunos de ustedes. Hay esfuerzos que se están haciendo serios por vincular el derecho administrativo como rama grande cuantitativamente del derecho público con los derechos fundamentales. Digo, por lo menos en nuestra teoría y doctrina administrativa en México ha sido escasa este análisis, y creo que vienen muy bien estos esfuerzos. Y creo que el tema de la responsabilidad patrimonial es uno de los más importantes en este sentido. Con esto concluyo mi participación y les doy las gracias por estar aquí. Muchas gracias. Yo agregaría a una parte de tu comentario, de tu ponencia, yo agregaría un comentario, concretamente con el tema del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, que será motivo de una mesa hoy en la tarde. Comentaba en una plática con un profesor de la Universidad de Harvard, James Cabaranda, esta semana, cómo es curioso que parecería que esa es la función principal de la Comisión, ¿no? O de la Corte, la protección de los derechos humanos. Pero cómo curiosamente, a partir de sus resoluciones, también se ha abierto este tipo de argumento de la importancia de la responsabilidad patrimonial del Estado. Aunque sean dos vías diferentes, pero sí están como estrechamente ligadas, y ahí hay un paralelo bien interesante que creo que es parte de lo que se menciona, y agradecerte esa reflexión, que abona además a los temas que habrá que analizar con la crítica que haces a la ley, abona a los temas que debemos analizar en el tercer congreso, como sugería el ministro Valls. Tendría ahora la palabra Humberto Suárez Camacho, licenciado en Derecho por la UNAM, doctor en Derecho por la Universidad Panamericana, y actualmente es el magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en materia administrativa aquí en el Distrito Federal. Muchas gracias al Instituto de Investigaciones Jurídicas, al Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional, especialmente al doctor Eduardo Ferrer MacGregor por la atenta invitación para que acudiera en esta cita a platicar sobre este tema. Ser el último en participar pues tiene algunas ventajas y algunas desventajas. En este caso, pues creo que son más las primeras, pues poder haber escuchado ya las disertaciones del señor ministro Valls, del señor magistrado Ernesto Ginesta y el doctor Ricardo Sepúlveda, pues ya deja un parámetro, una conformación de lo que es esta garantía constitucional o complemento de un sistema de protección de derechos fundamentales.
Ya no abonaré o abundaré en lo que se ha dicho acerca de las características de la responsabilidad patrimonial del Estado. Indudablemente constituye, como ya lo ha dicho el señor ministro, un avance muy importante y constituye también un referente para la legislación de otros países, un avance en esto de poder exigir una responsabilidad resarcitoria por la actuación administrativa de la autoridad. Ya se ha señalado también cómo esto tiende a buscar la optimización de la calidad en la prestación del servicio público y en general de toda la función pública de la administración. Yo trataré sin dejar de reconocer que son avances muy importantes. Yo creo que la labor de todos nosotros pues es tratar de que esto tenga un aterrizaje útil, práctico para la sociedad, que sea un procedimiento, una vía generosa, no como ha dicho Ricardo, en el sentido de que pues en muchos de los aspectos la ley puede sonar como letra muerta. Evidentemente hay deficiencias, hay algunos puntos que quiero tocar siempre con ánimo constructivo para que esto pues a través del legislador, a través de los precedentes jurisdiccionales pueda tener una utilidad, sea realmente un procedimiento como se ha sugerido por el ministro, sea un procedimiento franco, sea un procedimiento diáfano, expedito. Hay algunos puntos que quisiera yo tocar, algunos conceptos. Ya se ha señalado esto de la responsabilidad objetiva, las características, la responsabilidad total, directa y objetiva que tiene el Estado, y cómo amalgamar este concepto de responsabilidad objetiva que ya libera al particular de la carga que tenía en otros tiempos de acreditar si la conducta del servidor público era dolosa, era negligente o culposa. En la actualidad, ¿cómo armonizar este concepto con lo que se conoce en la ley o como lo que se define en la ley con actividad administrativa irregular? Es el concepto que nos da la ley y es el concepto que también se establece desde la Constitución. Una actividad administrativa irregular, ¿cómo la podemos conceptualizar? Bueno, yo creo que en principio habría que diferenciar dos tipos de actos o dos tipos de actuaciones de la autoridad administrativa o de la autoridad en los tres poderes, como ya se aclaró, en su función administrativa. Me parece que habría que diferenciar dos tipos de actos. Los actos que pudiéramos señalar arbitrariamente con el concepto de eventos. Ya lo ha señalado el magistrado Ginesta en el precedente jurisdiccional de Costa Rica. Un evento pudiera ser que pues se nos suministrara agua potable contaminada. Eso pudiera ser un evento. Un evento pudiera ser ir por la calle y bueno, pues que el auto se averiara con algún bache, con algún tope, con alguna situación de la carpeta asfáltica, etcétera. Esos podríamos calificarlos como eventos. Son actividades regulares o actividades administrativas que presta o debe prestar el Estado y que de alguna manera no están correctamente diseñadas o correctamente efectuadas. Eso, a mi juicio, podríamos englobarlos dentro de este concepto de eventos o de actos, ¿no? Y otros son ya los actos jurídicos, que también ya se ha señalado aquí, como la expropiación, como la actividad administrativa de la autoridad, que ya son actos jurídicos ya dirigidos hacia un particular o un conglomerado ya específico. Entonces, si partimos de estas dos bases, en la primera hablaríamos de ciertos actos derivados de una actuación general de la administración y que por alguna circunstancia en particular ha sufrido un daño. Ya como lo ha dicho el ministro, esto deriva pues de que el Estado en algunas ocasiones es un riesgo creado. Si están arreglando un puente, si están arreglando la banqueta, y bueno, pues en esa actividad pues surge un daño al particular, bueno, pues habrá al menos un derecho sustantivo resarcitorio. En cambio, los actos jurídicos pues ya son actos dirigidos, ya son actos que en la definición que establece la ley, que también habría que analizar, cuáles son los actos que no se tiene el deber jurídico de soportar.
Hay actos que evidentemente, por estar establecidas las formalidades en la Constitución, se tiene el deber jurídico de soportar, como por ejemplo son las auditorías en la materia fiscal, ¿no? Pues hay la facultad de la autoridad de realizarlas y el deber jurídico de soportarlos del particular. Entonces, ¿cómo preparar o cómo demostrar esta primera hipótesis de la actividad administrativa irregular, suponiendo desde luego que la normalidad sería una actividad administrativa regular? ¿Cómo prepararlo? Pues en el caso de eventos parecería que se da de manera prístina la relación de la responsabilidad objetiva como la conocemos en la materia civil. Simplemente, pues iba yo pasando por la calle, se produce el daño, se me cae la viga encima del carro, se produce el daño y pues existe esta relación causa-efecto del riesgo creado en materia civil, simplemente por la actividad del Estado. Pero ¿qué sucede con los actos jurídicos emitidos por la autoridad administrativa? Y me limito a este ámbito. ¿Qué sucede con los actos de la autoridad administrativa que producen un daño que no tengo yo como particular el deber jurídico de soportar? ¿Cómo demuestro, cómo preparo que la actividad de la administración fue irregular? Pues evidentemente lo primero que saltaría a la vista es que yo tendría que impugnar ese tipo de actos administrativos a través de los diversos medios de defensa. Y aquí está la primera complicación, porque tengo yo una vía administrativa a través de los recursos administrativos, tengo yo una vía contenciosa administrativa ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y tengo la vía del juicio de amparo indirecto en materia administrativa, ¿verdad? O sea, tengo ya un abanico de posibilidades para preparar, para tratar de demostrar que esa actuación administrativa de la autoridad pues tiene una connotación de irregularidad. Ahora, ¿qué sucede? Tenemos aquí como que una barrera en la ley. En el artículo 20 nos dice: la declaración de nulidad o anulabilidad que se decrete en la vía contenciosa administrativa o en la vía administrativa no supone per se, o sea, por sí misma, que exista una actividad administrativa irregular. O sea, que aunque yo gane el recurso o medio de defensa donde se decrete la nulidad, eso no me da un título para demostrar a priori que tengo demostrado, que tengo probado que la autoridad actúe de manera irregular. Cuando creo que, en mi opinión, debiera ser al revés. O sea, la presunción de irregularidad, cuando se ha decretado una nulidad, debería trasladar la carga de la prueba a la autoridad. Ya el particular ganó el medio de defensa, pues ya existe una presunción de que la actividad del Estado fue irregular. Entonces, correspondería a la autoridad demostrar que en el caso no existió esa irregularidad, aun y cuando exista esa nulidad o anulabilidad. Entonces, esto parece un punto importante. O sea, en el caso de actos jurídicos, ¿cómo preparar o cómo demostrar primero que la actividad fue irregular? Ya no voy a abundar mucho en el problema de la relación causal entre la irregularidad y los daños. Y ese es otro punto muy importante. Bueno, sí hubo una declaración de nulidad, sí hubo la determinación de que el acto fue ilegal o inconstitucional, como ustedes quieran llamarlo, pero aparte hay que probar los daños, y una relación causa-efecto en los daños en los actos jurídicos. O sea, que realmente la actividad de la administración me ha provocado un daño que deriva directamente una relación causal entre la actividad y el daño. Entonces, este es un primer punto que creo que la ley pues tendría que mejorar. Ya el otro punto ya lo ha acotado Ricardo Sepúlveda, en el sentido de que pues existe esta imprecisión de la reclamación y el procedimiento de cómo se sustancia una reclamación. Según lo que establece la ley, pues la reclamación debería presentarse ante el Tribunal Fiscal y sustanciarse conforme a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Esto ya generaría
una sustanciación tipo juicio ordinario, donde la administración o la autoridad estuviera en un carácter de particular, y la resolución del Tribunal Fiscal tendría que ser impugnada, o de una sala del Tribunal Fiscal tendría que ser impugnada ante otra sala del Tribunal Fiscal. Entonces, bueno, para los que pues, estén litigando en la materia, pues saben cuánto es el volumen de carga de trabajo que tiene el Tribunal Fiscal, que le impide sacar los asuntos de una manera expedita. Entonces, si esto lo multiplicamos por 2, pues estamos hablando pues de un buen número de años para que se llegue a resolver eficientemente una demanda o una reclamación de responsabilidad patrimonial. Entonces, en este caso, si la modificación legislativa es como lo ha anunciado Ricardo, pues me parecería un gran avance, que la petición se haga ante la autoridad administrativa, podría ser a lo mejor ante las contralorías o quien tenga un deber de visualizar si efectivamente se ha producido el daño. Si se accede por parte del órgano de control, pues ya se tendría un título legítimo para cobrar los daños. Y si no se accede, pues ya se iría ante el Tribunal Fiscal a pedir la nulidad de esa negativa o de esa desestimación de la procedencia del pago de daños, y se tramitaría como un juicio de nulidad, ¿no? Que ya entraríamos en un mismo ámbito, porque como está ahorita, en el caso, por ejemplo, hipotético de que el Tribunal Fiscal determinara la procedencia parcial de la indemnización, o que la indemnización fuera menor a lo pretendido por la parte actora, pues entonces pues habría una doble vía, porque el Estado que es condenado, la parte del Estado que es condenado como parte demandada, pues al estar en un plano de igualdad, muy probablemente tendría a su alcance el amparo directo. En cambio, el particular actor pues tendría que ir a un nuevo juicio o impugnar la decisión de la sala fiscal ante otra sala fiscal, con lo que ya se nos desfasaría el procedimiento a como actualmente ocurre cuando el Tribunal Fiscal dicta una sentencia en donde el particular tiene a su favor el amparo directo, y la autoridad, en los casos que establece la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, tiene a su favor el recurso de revisión, que en otros tiempos se conocía como revisión fiscal, pero bueno, la denominación pues todavía se contempla. Entonces, hay algunos, y ya como punto final, pues únicamente dejo, es esto de la preparación de la irregularidad del acto. Las causas de improcedencia del juicio de amparo, hay algunas que se relacionan con la existencia o con la eficacia del acto reclamado. Esto todavía impide o todavía impediría que se generara un título legítimo para después solicitar una reclamación por daños y perjuicios. Ejemplo, cesación de efectos del acto reclamado. Existe el acto, a lo mejor causó ciertos daños, pero al haber cesado en sus efectos no hay la posibilidad de declarar su inconstitucionalidad, y eso generará también la imposibilidad de tener un título legítimo para reclamar. Lo mismo sucedería con la falta de materia, cambio de situación jurídica y desde luego los actos irreparablemente consumados. Bueno, pues ya esto lo dejo como una simple inquietud. Agradezco a todos ustedes su atención. El tiempo, pues como siempre, es látigo inclemente, y agradezco a este foro su atención y sobre todo su paciencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Esa es la no grata tarea que me toca a mí de ser el látigo, el verdugo, el mensajero de Cronos que está aquí encima de los ponentes. Pero de todos modos les agradezco a todos que se han ceñido al tiempo, y eso afortunadamente también nos abre espacio para preguntas y respuestas. De entrada agregaría al lado de lo que hemos estado viendo este nuevo componente o este nuevo aspecto de insistir en la parte de los problemas nacionales en la práctica, ¿no? Como esa crítica a la ley, al tema, sobre todo desde la perspectiva práctica de un juez que se enfrenta a ellos día a día. Entonces eso creo que le has abonado mucho a la discusión con esas inquietudes que mencionabas al final. Sin más, le daría la palabra en el mismo orden en que fueron exponiendo, para que en un par de minutos pudieran sintetizar, apretar las 1001 preguntas que les han hecho llegar, pero que las puedan tratar de contestar.
Muchas gracias. Cómo no, con todo gusto voy a tratar de dar respuesta a estas preguntas de manera muy concreta. Discúlpenme por razón de tiempo, de manera muy concreta. La primera pregunta es de Miguel A. Sánchez y dice: la responsabilidad patrimonial del Estado, ¿es realmente un derecho fundamental o un imperativo programático? Bueno, la responsabilidad en sí no es un derecho, es una obligación, pero da lugar a un derecho fundamental. A mí no me cabe duda, y lo encuadraría yo dentro de la garantía de seguridad jurídica, la garantía de igualdad, la garantía de propiedad, en fin. Aunque no esté en el catálogo de derechos fundamentales, hoy tendemos a que sea, sí, un derecho fundamental del gobernado. La segunda es de la señorita Laura Rangel, y dice: ¿cree usted que sería posible configurar una responsabilidad patrimonial al órgano legislativo que ha incurrido en una inconstitucionalidad por omisión legislativa y sobre todo en el caso de que incumpla una sentencia de la Suprema Corte que lo conmine a legislar? La primera pregunta es de si es posible configurar responsabilidad patrimonial al órgano legislativo que ha incurrido en inconstitucionalidad por omisión. La responsabilidad patrimonial del Estado, el Estado entendido como poder público, y lo dije así en mi exposición, se refiere a la actividad materialmente administrativa de los otros dos poderes, así lo dije también. Aquí ¿se va a poder llegar a hacer? Yo creo que sí. Yo creo que el gobernado puede llegar a plantear una responsabilidad patrimonial al órgano legislativo. Sin embargo, no olvidemos que el 14 establece que un derecho de protección para el gobernado, cuando dice que a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, pues también está protegiendo los derechos adquiridos ya, para que no sean afectados por una ley nueva. De manera que esto es materia de reflexión, de estudio. En principio yo considero que sí. Su segunda pregunta, la Corte no conmina a legislar. La Corte es respetuosa del Pacto Federal y de las competencias de los dos poderes. Puede decirse que hay omisión legislativa, pero no podemos conminar a que se haga algo por otro poder. ¿Considera conveniente desarrollar en el ordenamiento jurídico mexicano la responsabilidad patrimonial del Estado, juez y legislador por actos materialmente jurisdiccionales y legislativos, respectivamente? Esta pregunta la hace Juan Pedro Machado. Definitivamente sí, definitivamente por actos, lo acabo de decir, materialmente jurisdiccionales y legislativos. El error judicial en algunas constituciones nuevas, la de España, está considerada acatando el Pacto de San José. El error judicial está considerado que pueda causar daño, pues da lugar a responsabilidad patrimonial. Si la responsabilidad patrimonial es por actividades materialmente administrativas, ¿de qué forma sería responsable el Poder Judicial? Si la responsabilidad patrimonial es por actividades materialmente administrativas, ¿de qué forma sería responsable el Poder Judicial? ¿Podría ser responsable por decisiones que causen daños objetivos en sus sentencias? Lo acabo de decir, en términos del Pacto de San José, que está suscrito por México. Por error judicial sí hay lugar a responsabilidad administrativa. ¿Qué responsabilidad deberían de tener las Fuerzas Armadas en el país actualmente junto con el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial? Las Fuerzas Armadas forman parte del Poder Ejecutivo. No tienen la misma responsabilidad que tiene el Poder Ejecutivo. Definitivamente no, aun cuando las conozcamos con esa denominación y tengan una connotación mentalmente aparte, jurídicamente forman parte del Poder Ejecutivo. ¿Por qué no hay un seguimiento de inmuebles expropiados por el gobierno del DF, ya que muchos no son utilizados? Bueno, esta sería pregunta para el gobierno del DF. Ya que muchos no son utilizados, ¿que el gobierno federal y la Suprema Corte no tienen responsabilidad compartida? No, definitivamente no. ¿Cuál es su opinión? Bueno, que este seguimiento lo debe llevar cada una de las autoridades que expropian. La Suprema Corte no tiene atribuciones para llevar este tipo de controles. ¿Considera que actualmente se configuran omisiones legislativas inconstitucionales respecto a la responsabilidad patrimonial en varias entidades y la gran mayoría de los municipios, considerando que también los presupuestos de egresos son una ley?
Es decir, se configuran comisiones legislativas inconstitucionales respecto a la responsabilidad patrimonial. Sí, definitivamente sí, habría que revisar los casos concretos. Con la reforma constitucional referente a la responsabilidad del Estado objetiva y directa por actuación administrativa irregular, me inquieta, dice Ana Teresa Rodríguez, me inquieta el pago de indemnizaciones. ¿Qué hacer para que los servidores públicos paguen realmente y no los contribuyentes, a pesar de que el Estado repite entre estos, siempre estos se colocan en insolvencia? En algunos países existe la práctica del seguro para este tipo de daños que puede ocasionar el Estado. También en algunos estados, en otros países, los sindicatos contratan estos seguros para sus trabajadores por los daños que puedan causar en el desempeño de sus labores. Son alternativas que vale la pena contemplar y explorar. Moisés Limón, antes de esta ley, ¿cuáles eran los medios que tenía el gobernado sobre la responsabilidad del Estado? A partir de esta nueva ley federal, la Suprema Corte ha ventilado asuntos al respecto, ha establecido jurisprudencia en esta materia. En esta última parte que yo recuerde, no. Antes, ¿cuál era los medios? Demandar primero al servidor público, y si este era insolvente, de forma subsidiaria al Estado. Esos eran los medios que existían antes. ¿Cuál es su opinión respecto a contratar una póliza de seguro para indemnizar los daños que pudieran causarse por la actividad administrativa irregular? David Guido, catedrático de la Facultad de Derecho. Ya lo decía yo hace un momento, me parece que puede ser una alternativa que vale la pena empezar a ver más en serio por parte de las dependencias y entidades de la administración pública, así como tal vez por parte de los sindicatos. ¿Qué nos puede ilustrar, dice Raimundo P. Gándara, qué nos puede ilustrar usted respecto de la responsabilidad histórica del poder del Estado? ¿Cómo es el caso de actos del pasado? Bueno, ustedes recordarán que el rey no se equivoca, se decía en el absolutismo, entonces pues no había responsabilidad, era la irresponsabilidad total. La responsabilidad en materia administrativa del poder del Estado tiene caducidad, pues como cualquier responsabilidad, hay términos de caducidad, hay términos de prescripción que habría que ver en la Ley Federal de Responsabilidad Administrativa, definitivamente. La última pregunta que me hace Rogelio Paredes, más que una pregunta, es una consulta profesional, y los ministros de la Corte no damos asesoría legal, se la paso al doctor Ricardo Sepúlveda, que él sí se dedica al litigio. Me preguntan sobre la vía por la cual debe demandarse la clausura de un consultorio médico. Muchas gracias. Les ofrezco una disculpa, ya había anunciado que me tengo que retirar, voy hasta el Zócalo, entonces me da mucho gusto haber compartido con ustedes esta mañana. Muchas gracias, Eduardo, por la invitación, y de verdad los felicito por esta iniciativa y espero que me inviten dentro de un año. Con permiso. Estoy llevando algo. Mucho gusto, soy servidor. En el orden, Ernesto, tendrías la palabra. Me preguntan, porque probablemente se quedó en el tintero, cuáles son los dos grandes sistemas de responsabilidad en derecho comparado. Bueno, como todos saben, existe un sistema de responsabilidad por funcionamiento normal o conducta ilícita. En este sistema de responsabilidad, digámoslo, el criterio rector lo va a ser la falta de servicio. ¿Y qué es una falta de servicio? Bueno, la doctrina francesa definió hace mucho tiempo que es el incumplimiento de una obligación administrativa preexistente, definida por el ordenamiento jurídico, que puede ser desde luego por la Constitución como por el ordenamiento infraconstitucional, una ley o un reglamento, de modo tal que son muy significativas las obligaciones constitucionales que se le establecen a las administraciones públicas, como por ejemplo imperativos como los principios de eficacia y eficiencia, de tal manera que si no hay una prestación de un servicio bajo los términos
de estos principios, con todo lo que implican, se produce una falta de servicio. Pero la falta de servicio no es lo determinante, sino que lo trascendente es la infracción al derecho que tienen los ciudadanos al buen funcionamiento de los servicios públicos, que como hemos dicho ya es un derecho que incluso formuló la Constitución Europea, de tal manera que el fundamento de este sistema de responsabilidad es evidentemente de carácter constitucional. Y luego está el sistema de responsabilidad por conducta lícita o funcionamiento normal. Este sistema de responsabilidad suele, digámoslo, causar, digamos, en algunas personas una suerte de sorpresa, pero bueno, es muy aceptado en el derecho comparado que haya responsabilidad por conducta lícita. ¿Qué significa? Que si la administración pública dicta un reglamento, por ejemplo, norma administrativa de carácter general, y afecta a una pequeña proporción de administrados y causa, por consiguiente, un daño especial y anormal o intenso, pues habrá responsabilidad, aunque el reglamento sea completamente válido, lícito y conforme sustancialmente con el ordenamiento jurídico. Ahí entra dentro de esta vertiente la responsabilidad del Estado legislador, que es la responsabilidad por el dictado de leyes cuando se afecta, digámoslo, igualmente a una pequeña proporción de administrados y hay un daño intenso y anormal. Aquí el tema, digámoslo, fundamental es cuál es el umbral entre lo especial y lo general. Muy difícil establecerlo, para esto se recurre a conceptos como las categorías y las subcategorías. De igual manera, por la aprobación de tratados internacionales, puede ser un tratado muy conforme sustancialmente con el ordenamiento jurídico interno, pero puede causar una lesión especial e intensa. Se ha dado en Costa Rica, por ejemplo, con la aprobación de algún tratado con un país del norte donde se permitía importar papa prefrita congelada, y en nuestro país pues se afecta a los productores de papa nacionales, y bueno, esto es un daño especial y anormal para los productores de papa. En este sistema de responsabilidad el elemento clave es el principio de igualdad en sostenimiento de las cargas públicas, concepto constitucional, y hay violación al principio de igualdad en sostenimiento de las cargas públicas cuando se produce un sacrificio singular. El sacrificio singular es aquel que recae sobre uno, varios o un grupo determinable de administrados que no tienen el deber de soportar o de tolerar. Entonces entramos en el concepto de soportabilidad o tolerancia, cuál es el umbral entre la soportabilidad y la no soportabilidad. Y esto nos trae causa de las cargas generales y las cargas especiales. Hay cargas generales que todos los ciudadanos tenemos que soportar: la tributaria, las servidumbres urbanísticas, forestales, ambientales, etcétera. Esos son cargas generales que no implican una indemnización. Pero hay cargas ya especiales, y son especiales porque violentan el principio de igualdad en sostenimiento de las cargas públicas, que no tenemos el deber de tolerar, y en esos casos hay responsabilidad de la administración, repito, aunque sea muy lícito. Y me preguntan que en Costa Rica cuál es el mecanismo para lograr la indemnización de los daños y perjuicios. Bueno, la jurisdicción contenciosa administrativa en sus distintas instancias. Hay una vertiente interesante, y es que en materia de amparos, protección de derechos fundamentales, tiene un efecto reparador, no solo in natura, es decir, la Sala Constitucional puede ordenar que se restablezca, si es posible, a la persona del ejercicio del derecho fundamental, pero además siempre tiene un efecto indemnizatorio. Hay condena necesariamente en daños y perjuicios, y esta condena es en abstracto y se liquida por vía de ejecución de sentencia en la jurisdicción contenciosa administrativa. Gracias. Gracias, diputado. Ricardo. Sí, muy bien. Bueno, agrupé yo las preguntas en 5 grupos y contesto de manera muy concisa.
La primera tiene que ver con el tema de la imprecisión que tenía la ley, a la cual ya Humberto hacía referencia. Entonces yo, de manera quizá no repetitiva, pero muy directa, contestaría a Mónica Alonso sobre si la reforma de la Ley de Responsabilidad Patrimonial quita la competencia de conocer por la vía administrativa al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. No, al revés, la precisa que es el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa la vía contenciosa a la cual se puede acudir. Lo que decía el artículo 24, más bien lo que dice todavía, no se ha reformado, está en grado de minuta, ¿no? Es decir, basta con que se apruebe tal cual y ya se manda para la publicación del Ejecutivo. Pero lo que decía este artículo, como ustedes saben, es que se podía acudir ante el tribunal por la vía contenciosa, si así lo decidía el particular, dando por entender que había dos vías ante el propio tribunal, la vía administrativa y la vía contenciosa, con lo cual se genera una confusión, digamos que de sentido lógico, jurídico. Por eso fue por lo que se aclaró. Debo decir que, yo sé que en términos también un poco anecdóticos, cuando esta contradicción elemental se detectó en la Cámara de Senadores, que era la Cámara en ese momento de origen, pero que finalmente tenía la alternativa de no allanarse a las modificaciones que estaba haciendo la de diputados, en ese criterio de que más vale lo bueno y no lo mejor, se prefirió que continuara así la ley. Ya tenemos una ley de responsabilidad administrativa, aunque en realidad sí tenemos esa dificultad que genera una complicación y prácticamente una inviabilidad. Pero sí tiene esa facultad, le contestaría Mónica. En segundo lugar, sobre el tema de los derechos humanos y de la regulación internacional, la pregunta es si en realidad esta ley se quedó corta en lo que podía haber regulado. No podría contestar si quedó corta o no. Lo que sí podría decir es que no resolvió el problema. No sé si era esta en la que podía resolverlo o no, pero podría ser, pero no lo resolvió. ¿A qué me refiero? Hay tres vías o dos vías en concreto en el sistema interamericano para recibir una recomendación que puede incluir indemnizaciones. Una es la de la Corte y otra es la de la Comisión. ¿Qué pasa con la Corte Interamericana? No tenemos experiencia, no hemos tenido hasta ahora ningún caso en el cual la Corte haya resuelto en contra del Estado mexicano. Solamente ha habido un caso y resolvió a favor del Estado mexicano y no fijó responsabilidad, por lo tanto, de manera que al no tener experiencia no lo toco. En cuanto a la Comisión, ahí sí, ha habido muchas recomendaciones que fijan una indemnización. ¿Cuál ha sido el problema? El problema en el fondo es el tema de la obligatoriedad. Son o no obligatorias. Y el Estado mexicano, su sistema jurídico, se resiste a cumplir con ellas. Entonces el debate se vuelve en el 133 de la Constitución, o sea, un problema de jerarquía de órdenes jurídicos. Esto no se resolvió en esta ley. Entonces, en ese sentido, podría decir se quedó corta. En cuanto a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pasa un poco lo mismo, porque cuando la Comisión fija también criterios indemnizatorios, pues también se topa con el problema de la no vinculatoriedad de sus recomendaciones. Nada más que aquí el ánimo es diferente, es una cosa particular, pero las dependencias suelen cumplir más las recomendaciones de la CNDH que las internacionales. Un asunto más que jurídico, yo diría como de cultura jurídica. Entonces, en realidad, en ese aspecto no se resolvió. En cuanto a la tasación de las indemnizaciones, también podría decir los principios internacionales, los de las Naciones Unidas en materia de reparaciones, son más amplios que los del capítulo segundo de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado. Solo por poner un caso, las garantías de no repetición que están dentro de estos principios no se encuentran en la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado.
¿Qué haría usted para fomentar en las facultades el estudio, pregunta Beatriz Bautista, el estudio sobre derechos humanos? Yo tengo una propuesta muy concreta sobre este tema, y me refiero a las facultades de Derecho. Y lo voy a plantear simplemente con una experiencia personal. A mí me invitaron de una universidad a dar una materia que comencé dándola y se llamaba Garantías Individuales, en ese curso. Obviamente, ese término, ni los alumnos ni yo estábamos contentos, y el primer día dijimos, ¿qué tal si le cambiamos a esta materia este nombre? Vamos a llamarle Derechos Fundamentales. Nos apoyamos en el libro de Miguel Carbonell, que estuvo aquí, y dijimos, oye, pues está muy bien. Pero al final, llegamos a una conclusión diferente. No solamente hay que estudiar los derechos fundamentales, los derechos fundamentales es un concepto menos amplio que el de derechos humanos. Mi propuesta es que se genere una nueva disciplina jurídica, que se denomine Derecho Constitucional de los Derechos Humanos. El término de derechos humanos tiene que estar. Es diferente hablar de derechos humanos que hablar de derechos fundamentales. Nada más que hay que meter ese concepto dentro de las constituciones. Esa sería mi propuesta. Si algún día hay más tiempo y oportunidad, podríamos hablar de ellas. Las otras tres preguntas son sobre consultas muy concretas de responsabilidad administrativa, de si habiendo una clausura que luego se considera inconstitucional por vía de amparo, puede dar lugar a responsabilidad administrativa. Por supuesto, justamente por el concepto de actividad irregular, ¿no?, tal como lo reglamenta la ley de una manera muy amplia, es toda aquella actividad que cause daño, que no tenga causa legal. O sea, hay que para causa daño, pues que ya ni vuelta de hoja. No había una causa legal, causa daño, entonces es la vía directa, la de la responsabilidad patrimonial del Estado. Muchas gracias por tus preguntas. Muchas gracias, Ricardo. Humberto, por favor. Sí, gracias, Imer. Aquí hay dos preguntas. La primera de Jorge Alfaro. Dice, ¿cuántos juicios hasta el momento en porcentaje se han fallado por el particular? Se han ganado por el particular y su ejecución reviste incumplimientos por la autoridad. Bueno, pues aquí es un poco el problema de la funcionalidad del procedimiento. Alguien preguntaba acerca de los plazos de prescripción. El plazo de prescripción es 1 año a partir de que se produce la actividad administrativa irregular, cuando se trata de daños materiales. Cuando se trata de daños en las personas o daño moral, se da de 2 años el plazo de prescripción. Pero también en el caso de los actos jurídicos que señalábamos, si se promueve algún medio de defensa, recurso administrativo, juicio de nulidad, juicio contencioso administrativo o amparo, los plazos de prescripción se interrumpen. Entonces aquí es el problema de este desdoblamiento. Si el acto administrativo se impugnó a través de un medio de defensa, pues muy probablemente al día de hoy, ya que la ley es del 2005, muy probablemente al día de hoy no se tenga una resolución firme ni siquiera sobre la anulación del acto administrativo, para poder ahí, con base en eso, emprender la reclamación. Como un ejemplo, simplemente sería en el tribunal del que formo parte, la Ley Federal del Procedimiento Administrativo está vigente desde el 2006. Los juicios de contencioso administrativos ante el Tribunal Fiscal comenzaron a tramitarse con base en esta ley a partir del 2006. Estamos ya a mediados de 2007 y en el tribunal del que formo parte hemos conocido, si acaso, 2 o 3 amparos que derivan de procedimientos tramitados con base en esta ley. Entonces, la jurisdicción contenciosa administrativa del Tribunal Fiscal está rebasada, está superada, son muchísimos asuntos, estamos hablando de miles de asuntos por sala, al menos aquí en las del Distrito Federal, que impide un desahogo eficiente. Y todo esto es para responder de que no tengo el dato de que ya se hayan ganado definitivamente, porque por esta doble circunstancia que se presenta en la materia de responsabilidad patrimonial.
Y la otra pregunta que presenta Rigoberto Almanza, donde cuestiona si resulta ilógico que la Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que haya conocido demanda del pago por responsabilidad patrimonial del Estado, funja como autoridad demandada en el juicio de nulidad ante otra sala, sí, y cómo evitarlo. Esta es una pregunta muy relacionada con lo que ya comentaba Ricardo, que ya aparece subsanado, o esperemos que esté subsanado pronto en la nueva ley vigente. Mi comentario sería en este sentido. Digo, el procedimiento que está todavía establecido en la ley todavía vigente, pues no parece lo más ortodoxo, sobre todo por esto que es una doble vía contenciosa, sala sobre sala. No es lo más ortodoxo que una sala o un órgano jurisdiccional revise los actos de otro órgano de similar jerarquía. No es lo más ortodoxo. Sucede en amparo, por ejemplo, en los autos de formal prisión que dicta un juez de distrito, sobre todo en jurisdicción mixta, pues lo revisa en amparo otro juez de distrito. Lo mismo sucede con los tribunales unitarios de circuito. De hecho, hasta hace poco, pues un juzgado de distrito revisaba los actos de un tribunal militar. Entonces, no es lo más ortodoxo. ¿Cómo se evita? Pues ya con la aclaración que hace de la ley, que se pueda proponer ante la autoridad administrativa la solicitud de la indemnización, y que con base en lo que esta resuelva, negando parcial o totalmente la indemnización, ese acto sea susceptible de control o de impugnación ante el tribunal fiscal. Un detalle más nada más para concluir, y que esto ya no se demore más para las siguientes mesas, lo que mencionaba el magistrado Ginesta en su exposición acerca de una posible articulación entre las vías resarcitorias propias de los juicios de anulación o juicio de amparo. En el caso de México, pues el juicio de amparo también tiene un capítulo de cumplimiento de sentencias y tiene un punto acerca del pago de daños y perjuicios. En el caso del Tribunal Fiscal, en los juicios de nulidad, pues también la idea de la anulación es que se restituyan las cosas al estado que tenían antes, es decir, que en muchos casos pues se paguen percepciones dejadas de recibir, como en el caso de los servidores públicos que son destituidos. Entonces ahí, en estos procedimientos, hay la vía natural o la consecuencia natural de la anulación es la restitución y el pago de daños y perjuicios. Entonces también sería importante que en esta ley de responsabilidad patrimonial se diferenciaran otro tipo de daños y perjuicios, como el caso hipotético de la clausura que se manejaba, que no son reclamables a través del juicio de amparo o a través de los juicios de anulación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a nuestros ponentes, quienes nos han dado una visión muy amplia sobre la responsabilidad patrimonial del Estado desde el punto de vista nacional, desde el punto de vista comparado al caso de Costa Rica, con críticas desde un punto de vista teórico y práctico a la forma en que se está entendiendo en México el tema, y bueno, con una perspectiva también de derecho internacional. En ese sentido, creo que ha sido una mesa muy provechosa. A mí ya nada más me restaría más que invitarlos a la próxima mesa, que empieza a las 10:30, acción de inconstitucionalidad y derechos fundamentales, reiterarles la invitación a las sucesivas mesas, a la conferencia magistral de la tarde. Muchas gracias a nuestros ponentes, muchas gracias a ustedes en la asistencia, muchas gracias a todos.